Los maestrantes Adriana Vázquez, Arnalín Rodríguez, Jesús Túa y Petra Salones, pertenecientes a la quinta corte de la Maestría en Educación, Gestión y Liderazgo Educativo de la Ilustre Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, presentan las teorías curriculares. ¿Qué son las teorías curriculares? Son el conjunto de principios y enfoques que orientan los programas de estudio y los planes educativos. Es decir, donde se define qué se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúan los aprendizajes en los estudiantes. Ahora veremos el enfoque tradicional o académico, que dentro de esta disciplina es uno de los más estudiados y consiste en la transmisión de conocimientos. Es un enfoque racionalista y objetivo. Tiene especial énfasis en la planificación y la evaluación del currículo. Sus principales autores son Ralph Taylor, Benjamin Bloom y David Caldwell. Dentro de los aportes de estos autores tenemos el modelo de los 4 pasos de Taylor, que consiste en la planificación por objetivos, los cuales deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Se trabaja en cuanto a contenidos, los cuales deben ser enseñados de forma organizada y lógica. Y la experiencia constituye la base para promover el aprendizaje de los contenidos. Finalmente, se realiza el proceso de evaluación del currículo para determinar si se están logrando los objetivos. Otro aporte importante es la taxonomía de Bloom, donde los objetivos están organizados en 6 dominios, los cuales siguen siendo utilizados incluso dentro de las universidades. Continuando con los aportes, tenemos la taxonomía de Caldwell, la cual está organizada similar a la de Bloom, pero en este caso por metas. Concluyo diciendo que esta teoría sigue siendo muy utilizada dentro de la práctica educativa por sus características de racionalidad, objetividad, planificación y evaluación. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la teoría crítica. La teoría crítica no es más que cualquier tipo de pensamiento que cuestiona las normas, valores y creencias dominantes en una sociedad. Cada docente, a través de sus vivencias, tiene una serie de ideas, creencias políticas e ideológicas. Por otra parte, hablaremos del currículo como praxis. El currículo como praxis tiene el proceso activo, la planificación, acción, reflexión y evaluación. De igual manera, hablaremos de el origen. La escuela de Frankfurt es una corriente de pensamientos surgidas en Alemania durante el siglo XX. Se caracteriza por una crítica radical de la sociedad capitalista moderna, la cultura occidental y la teoría tradicional. La teoría crítica contemporánea abarca diversos enfoques que comparten un compromiso con la crítica de las relaciones de poder y las desigualdades sociales. Paulo Freire, pedagogo brasileño, habla sobre la teoría de la educación crítica, que se centra en el empoderamiento de los estudios y la transformación social. Sus aportes es la concientización, que es un proceso de empoderamiento que permite a las personas comprender su propia realidad y las fuerzas que la moldean. También tiene los aportes que ha contribuido a la lucha por la justicia social y la igualdad. Comprende el contexto social en el que se desarrolla la educación. La teoría crítica y el trabajo de Paulo están estrechamente relacionadas con el desarrollo de evaluar el contexto y hacer cambios. Les saluda el maestrante Jesús Túa. A continuación les hablaré sobre la teoría constructivista. Esta teoría sostiene que el conocimiento es una construcción fundamentada en los esquemas y en la relación con el entorno. Por lo tanto, no es una representación o copia fiel de la realidad. Para los defensores del constructivismo, el aprendizaje no consiste solo en recibir y almacenar información externa de manera objetiva. Más bien es un proceso permeado
por contenidos mentales, experiencias subjetivas y esquemas que propician la configuración del conocimiento. Desde este punto de vista, aunque los facilitadores, es decir, docentes, padres, grupos sociales, tienen un papel importante, no son la pieza clave del conocimiento. Ese lugar lo ocupa el aprendiz, que es el que construye los significados. Además de organizar información y modificar esquemas, el aprendizaje también se basa en la adaptación. Por ende, su construcción solo adquiere sentido en ambientes cambiantes, que le exigen al sujeto adaptarse a sus transformaciones. En pocas palabras, aprender es adaptarse. Para desarrollar esta noción, Piaget señala que el aprendizaje se lleva a cabo principalmente a través de la asimilación y de la acomodación. En él también interviene el proceso equilibración, el cual tiene una función relevante. Las metodologías de enseñanza basadas en un enfoque constructivista deben ser: 1. El aprendizaje es una construcción idiosincrática. Es decir, este aspecto se refiere al hecho de que el aprendizaje se encuentra condicionado por un conjunto de características sociales, físicas, culturales, políticas y económicas del sujeto que está aprendiendo. En este sentido, también es un factor que recae en el docente, de manera que si este profesional considera que el aprendizaje depende es de quien imparte los conocimientos, va a planificar estrategias de enseñanza que sean tradicionales. Por el contrario, aquellos educadores que piensan que el conocimiento se construye, se harán cargo de promover la participación activa de sus alumnos mediante el proceso de diálogo con ellos para crear un clima de aula que favorezca el aprendizaje. El segundo es que las construcciones previas inciden de un modo significativo en los aprendizajes. Este aspecto, que ha sido planteado en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, propone que aquellos elementos que se vayan a revisar en alguna asignatura tienen que ser significativos para el alumnado. Por estas razones, los contenidos programáticos deben aportar algo a los estudiantes, de modo que ellos puedan asimilarlos e integrarlos con aquellos aprendizajes que ya tengan, lo que les permitirá alcanzar altos niveles de aprendizaje. De esta manera, los objetivos son esenciales en el proceso de aprendizaje, puesto que permitirán definir lo que los estudiantes deben alcanzar cuando culminen sus formaciones. Buenas noches, quien les habla para ustedes, Petra Salones. Teoría constructivista. Estas nuevas teorías se sustentan en investigaciones sobre el aprendizaje cognitivo y la integración de otros estudios relacionados con la naturaleza y el contexto del aprendizaje. Una de las teorías que más expectativas ha creado en el campo de la pedagogía y de las que más repercusiones ha tenido en este ámbito es la teoría constructivista, siendo además una de las más influyentes también en la psicología general. Dicha teoría se sustenta sobre todo en las ideas de Jean Piaget acerca del desarrollo cognitivo y las funciones elementales que intervienen y son una constante en este proceso. La obra de Jean Piaget es una de las más que más impacto ha desarrollado de la psicología evolutiva del siglo XX. Es el creador de un sistema teórico complejo que analiza de una manera abarcadora prácticamente todas las facetas del desarrollo cognitivo humano, superando las múltiples teorías que pretenden explicar únicamente dominios muy concretos de comportamientos que caracterizan el estado de la psicología evolutiva actual. Aun cuando no analiza el proceso de aprendizaje de manera detallada, elabora una teoría del aprendizaje que sustenta en sólidas bases filosóficas, donde entiende el aprendizaje como una reorganización de las estructuras cognitivas existentes en cada momento. A partir de la experiencia se incorporan nuevos conocimientos, se explica por una recombinación que actúa sobre los esquemas mentales. Para Piaget, el desarrollo intelectual en un proceso de reestructuración del conocimiento que inicia con un cambio externo creando un conflicto o desequilibrio en la persona, el cual modifica la estructura que entiende elaborando nuevas ideas o esquemas a medida que el humano se desarrolla.
Para concluir, la teoría de constructivista Jean Piaget no constituye para nada una solución simplista a un problema tan complejo como el desarrollo cognitivo. Si se tiene en cuenta que el conocimiento se produce como un proceso complejo de construcción por parte del sujeto en interacción con la realidad. Gracias.